Bueno, en esta clase vamos a definir números primos, vamos a ver algunas propiedades y que nos van a servir para algunas cosas que vamos a ver más adelante. Empecemos por lo básico y vamos a decir que un número p entero es un número primo si solamente tiene 4 divisores exactamente. Vamos a ponernos de acuerdo en que para facilitar la escritura, en lugar de escribir p es un número primo, vamos a decir directamente p es primo, ¿sí? Abusando un poco del lenguaje, pero para escribir menos. Algunas observaciones. Eh, Primero, 1 y menos 1 no son números primos, ¿sí? P es primo si solo si menos p es primo. Y 2 y menos 2 son los únicos primos pares. Vamos a definir que un número a entero distinto de 1, de menos 1 y de 0 se dice compuesto si no es primo. Una definición equivalente podría ser que tiene más de 4 divisores en el anillo de los números enteros, ¿no? Como observaciones, 1 y menos 1 no son ni primos, que eso ya lo teníamos antes, ni compuestos con esta definición de ahora. Y 0 no es ni primo ni compuesto por la definición. Vamos a ver una propiedad bastante obvia, ¿sí? Tenemos p un número primo y a un entero, entonces vamos a decir que el MCD entre p y a es 1, es decir, son coprimos, o p divide a, o sea, el primo divide a. Vamos a demostrarlo. A ver, supongamos que D es el MCD entre P y A. Como D es el MCD, entonces D divide a P, porque el MCD entre dos números divide a ambos. Bien, como P es un número primo, pueden pasar dos cosas. Fíjense que D divide a P y P es primo. ¿Qué puede pasar? Que o D sea 1, ¿sí? 1 divide a un número primo, o que D sea igual a P, ¿sí? Porque si P es primo, tiene exactamente 4 divisores. 1 menos 1, P y menos P. ¿Está bien? Pero como D es el MCD, es un número natural. Entonces solo le queda hacer 1 o P. ¿Sí? Bien, si D llega a ser 1, entonces el MCD entre P y A es 1, por lo tanto son coprimos. Ahora, si D llega a ser P, entonces el MCD entre P y A es directamente P. Entonces P divide a A, porque al ser el MCD, divide a los dos, en particular divide a A. Y con eso llegamos a lo que queríamos probar. Otra propiedad. Sea P un número primo y hay B enteros, tal que el primo divide a la multiplicación de A por B, entonces P divide a A o P divide a B. ¿Sí? Alguna de las dos pasa sí o sí. Esto queda para probar. Otra propiedad. Sea A un número natural distinto de 1, entonces existe un número primo P tal que P divide a A. Es decir, en palabras más simples, todo número distinto de 1 es divisible por algún número primo. Eso es lo que dice esta propiedad, ¿sí? Es algo bastante obvio, ¿sí? Todo número que no es 1 lo podemos dividir por algún primo, pero la demostración no es tan obvia, ¿sí? Esta es una posible demostración de final. Vamos a ver. Vamos a comenzar considerando un conjunto A, que lo definimos de esta manera. Son los naturales, tal que n divide a A y n es mayor que 1. Si miramos bien ese conjunto, estamos hablando de todos los divisores positivos del número A. ¿Sí? Bien. Primero tenemos que probar que ese conjunto A nunca va a ser vacío. Y eso es obvio porque el mismo A pertenece a A. Si este conjunto son todos los divisores de el número A, ¿sí? Todo número es divisible por sí mismo, por lo tanto, ya sabemos que el mismo A pertenece al conjunto A. Bien, ahora, considerando el principio de buena ordenación de los números naturales,
¿sí? Sabemos que A tiene mínimo, ¿sí? Esto tiene que ver con que un conjunto podemos asegurar que tenga ínfimos, ¿sí? Pero en particular los naturales, el principio de buena ordenación, lo que nos está diciendo es que tiene ínfimo y ese ínfimo está incluido en el conjunto, por lo tanto tiene mínimo, ¿sí? Bien, vamos a llamar P al mínimo del conjunto A, ¿sí? Fíjense que A está formado por naturales, son todos los divisores del número A. Supongo P el mínimo de A. Ponerle P de nombre es intencional, podría haberle puesto cualquier cosa, pero vamos a llegar a que es un primo, ¿sí? Pero por ahora es un número P, el mínimo del conjunto A. Un ejemplo, por ejemplo, lo que yo siempre recomiendo para visualizar la situación es imaginarnos un conjunto de ejemplos, ¿sí? Supongamos que el conjunto A son todos los divisores positivos de 15. Bueno, ese conjunto tiene un mínimo, ¿sí? Que en este caso sería 3. ¿Está bien? Porque recordemos que son los divisores positivos mayores que 1. Bien. Por lo tanto, sabemos que un mínimo existe. Bueno, ahora, dado que P está en el conjunto A, porque es un divisor, entonces, ¿qué tenemos? Que P divide A, porque está en el conjunto A, y que P es un número mayor que 1. ¿Sí? Esto sale de que P pertenece a A. ¿Sí? Porque lo definimos acá. Bien, supongamos que ese número P no es un número primo. Acá con esta suposición ya nos estamos direccionando para hacer una demostración por el absurdo, ¿sí? Entonces, supongamos que P no es un número primo. Entonces existe un K que pertenece a los naturales, tal que K divide a P y P divide a A. ¿Sí? ¿Esto por qué? Si K no es primo, ¿sí? Entonces hay algún número natural que lo va a dividir, ¿sí? Porque esa es la condición de no ser primo, ¿sí? Si no es primo es compuesto. Y P divide A, ¿por qué? Porque está en el conjunto A, es un divisor del número A, ¿sí? Entonces, por estos dos elementos de la conjunción, ¿sí? Y por transitividad, ¿qué tenemos? Que si K divide a P y P divide a A, entonces K divide a A, ¿sí? Bien, por transitividad de la relación divide A, ¿no? Bueno, pero entonces K es menor que P, porque ambos pertenecen a A, ¿sí? Fíjense que si K divide a A, y entonces tiene que estar en este conjunto, que son los divisores de A, ¿sí? P también está en este conjunto. Y K es menor que P. ¿Por qué? Porque K divide a P, ¿sí? Estamos hablando siempre de positivos. Bueno, pero ¿cómo? Si P era el mínimo, ahora estamos viendo que hay un número más chico y que además está en este conjunto. Bueno, entonces ahí llegamos a un absurdo. Entonces siempre tenemos que ver de dónde proviene ese absurdo. Proviene de haber supuesto que P no es un número primo. Bueno, por lo tanto, P es un número primo. Entonces con eso probamos que siempre un número distinto de 1 es divisible por algún número primo. Bien, para finalizar, que es a lo que nos estábamos queriendo direccionar, vamos a ver cuál es el teorema de Euclides, ¿sí? Es de un enunciado muy inocente y la demostración no es tanto, pero tampoco es complicada. El teorema de Euclides nos dice que existen infinitos números primos. Bien, con lo que ya sabemos del primer cuatrimestre, podríamos clasificar ese infinito, ¿no? Bueno, pero va a ser el que la cardinalidad va a ser de los números primos, va a ser Aleph 0, ¿sí? Porque sabemos que está incluido en el conjunto de los números enteros, ¿sí? Por lo tanto es Aleph 0. Bien, vamos a demostrar. ¿Qué quiero demostrar? Que existen infinitos números primos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Suponer que no. O sea, vamos a suponer que hay un número finito de números primos. Si es un número finito, los puedo meter todos en un conjunto, ¿sí? El conjunto de primos. Yo le puse P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, hasta P sub n, ¿sí? Finito, en n se clavó. Bien, entonces vamos a construir un número valiéndonos de esos números que tenemos ahí.
de la siguiente manera. Vamos a decir que el número m es la multiplicación de todos los números primos más 1. ¿Sí? Ese más 1 está intencional, ahora después vamos a ver por qué, pero de lo que sí me puedo asegurar es que m va a ser distinto de 1, ¿sí? Porque tengo 1 más algo, por lo tanto ya sabemos que va a ser distinto de 1. Bien, por la propiedad que vimos antes, ¿sí? Existe un número primo que va a dividir a m, ¿sí? Porque todo número distinto de 1 es divisible por algún primo. ¿Sí? Bueno, como en el conjunto P están todos los números primos, puedo elegir de manera arbitraria alguno. En este caso elijo P1. Si alguien quería elegir otro, elige otro. Bien, a ver. Supongamos que P1 es el que divide a M. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, por la propiedad anterior. ¿Sí? Existe un número primo que divide a M. Yo elegí P1 como que es el que divide a M. Podría haber elegido cualquier otro, ¿sí? Bien, si P1 es el que divide a M, entonces existe un cantero tal que M lo podemos escribir como K por P1. Entonces, fíjense que acá desarrollo un poco esto. M teníamos que era todo esto. Entonces acá lo escribimos y esto es igual a K por P1. Operando un poco, ¿qué tenemos? Que 1 es igual a K por P1 menos esta multiplicación de primos. ¿Sí? Vemos que tenemos dos factores, podemos sacar P1. ¿Sí? Entonces 1 va a ser igual a P1 por K menos esta multiplicación. ¿Sí? Pero esta multiplicación que tenemos acá, todo este factor K menos este producto de primos, lo podemos pensar como un entero, ¿sí? Y ese entero vamos a llamarlo h. Entonces, ¿a qué llegamos? A que 1 es igual a P1 por h, ¿sí? Con h entero. ¿Y esto qué significa? Que P1 divide a 1. Pero si P1 es un número primo, ¿sí? Entonces, ¿a qué llegamos? Un absurdo, ¿sí? Porque si P1 es un número primo, no puede dividir a 1. ¿Está bien? Acuérdense que 1 no es un número primo, o sea, P1 no puede ser 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta división entera es imposible. Y ahí llegamos al absurdo. ¿De dónde proviene ese absurdo? Y de haber supuesto que hay una cantidad finita de números primos. ¿Sí? Entonces, queda demostrado el teorema de que existen infinitos números primos.